Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Vamos a continuar el día de hoy hablando de la herencia que también se puede recibir, no preexistencial, no ancestral, sino que algo que uno se gana ya en la edad, podría ser adolescente, en la juventud o en la etapa de la madurez. Entonces dice acá, son aquellos que fueron colocados por alguna persona o que recibimos en ambientes antes o después de llegar a Cristo. Jesús es un claro ejemplo de un receptor positivo, pues vemos cómo Elizabeth profiere una bendición sobre él. Si quieren, vámonos a Lucas capítulo 1, verso 42. O sea, los podemos obtener de forma preexistencial, de forma ancestral o en el transcurso de nuestra vida. Dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás. Ese no es el pasaje que dice, bendita eres entre todas las mujeres. Así dice, ¿verdad? Bendita eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Verdad? Así dice, ¿no? No, esa es la que usted, no, usted nunca fue católica. Ese sí lo dice, así. Es que esa es Reina Valera, creo yo. Léalo Enrique, para que oigamos y alguno le recuerde. Dice, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí está hablando de Juan, porque Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, pero el asunto que yo quiero resaltar aquí es el siguiente. Miren pues, Jesús estaba en el vientre de María, pero desde ahí las palabras de Elizabeth hicieron que sobre él viniera un receptor de aceptación. Se lo voy a poner de esta manera. Una de mis hermanas me dijo, desde que estaba embarazada mi esposa, de Danielito, me dijo, desde que él está en el vientre, él siente si lo aman ustedes o no. Él ya lo siente, y cuando crezca, conforme vaya creciendo, se le va a manifestar esa aceptación que ustedes le den ahorita o ese rechazo. Entonces, por eso es que uno a veces mira jóvenes que tienen una actitud bien difícil porque tal vez fueron rechazados, en ellos fue instalado un receptor en el transcurso de su vida, porque la vida comienza desde el momento que uno fue concebido. Entonces la vida comienza, lo único es que es una vida de 9 meses en el vientre, pero a partir de ahí, de que uno fue concebido, pueden instalarle receptores. Exacto, cuando una persona generalmente mantiene una mala actitud, molesta demasiado, se deprime fácilmente, porque lo que pasa es que esa persona tiene un receptor de rechazo. Él, aunque a alguien le diga, no hombre, si te apreciamos, te queremos, él siempre se siente rechazado. Y entonces cuando va a un grupo a estudiar, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, él dice, ay, de plano que no me van a aceptar. O sea, ya lo comienza a presentir, y cuando lo rechazan, él dice, yo tenía razón. Claro, tenía razón, definitivamente, porque lo que pasa es que hay una clase de receptores que no nos las dieron preexistencialmente, no nos las dieron por medio de nuestros padres,
nos las dieron o nos las ganamos en el transcurso de nuestra vida. Entonces Jesús, desde que nació, Él ya tenía instalado un receptor de aceptación y de bendición. Sí, pero a veces no necesariamente el papá, ¿verdad? O sea, puede venir de diferentes ángulos, no necesariamente ancestral. En el caso aquí viene de Elizabeth, no es un ancestro, sino que es Elizabeth venía siendo una tía de Jesús. Entonces puede venir de diferentes ángulos. Puede venir de los abuelos, porque a veces los abuelos son los que, o sea, los papás le dicen a los hijos, ¿verdad? No tenías que quedar embarazada, vos patoja, abortar ese bebé. Entonces, aunque el bebé aparentemente no oye, ahí ya le están instalando un receptor de muerte. Entonces es muy probable que cuando ese niño nazca y vaya creciendo, en algún momento tenga deseo de suicidarse. Y lo que pasa es que él en algún momento nos va a decir, no sé por qué tengo ganas de morirme. Lo que pasa es que desde que antes que naciera, que estaba en el vientre, le pusieron ese receptor. Entonces él percibe la muerte cuando pasa cerca, ahí le llega el olor a muerte. Bueno, la cosa es, el ejemplo entonces creo que está bien claro, o si tienen alguna duda lo podemos platicar. Jesús fue creciendo y entonces vemos que Dios más adelante expresa su agrado hacia Jesús. O sea, Elizabeth le estaba expresando un agrado hacia María y hacia lo que hay en su vientre, lo que había en su vientre. Así le dice ella: bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Entonces ahí es un receptor de bendición, un receptor de aceptación. Mientras que Elizabeth le pudo haber dicho: ¿cómo es eso que estás embarazada si no estás casada? Porque María no estaba casada. Al contrario, lo que hubo es un receptor de aceptación. Entonces, el asunto es que como él ya tenía un receptor de aceptación, fue muy fácil que entonces Dios también lo aceptara. Porque miren, pues se lo voy a poner de esta manera. Cuando alguien tiene un receptor de rechazo, es muy fácil que esta persona encuentre quien lo rechace. ¿Me entendieron lo que les dije? O sea, si yo tengo un receptor de rechazo, lo más seguro es que donde yo vaya, voy a ser rechazado. Porque es que el receptor atrae, ¿se recuerdan? Atrae más de lo que él tiene. Entonces por eso es que se le sale cierto aquel que dice, hasta una canción hizo: nadie me quiere, todos me odian. Porque entonces él seguramente tenía un receptor de rechazo y de odio. Eso creo que es una parte, o sea, es como un apoyo a la homosexualidad, ¿no? Cuando él dice así: me como un gusanito. No lo he pensado así. Yo creo que el que lo hizo tal vez sí estaba pensando en eso. Ya del otro, va. Bueno, no importa. La cosa es que Jesús vemos un ejemplo de un receptor positivo, mientras que vemos nosotros un ejemplo de un receptor, dice, colocando un receptor de aceptación familiar, no así en el caso de Moisés. Ustedes se recuerdan que Moisés, cuando él estaba en el vientre de su mamá, había una especie de rechazo en ese tiempo, no por parte de sus papás, sino que lo que pasa es que había una persecución de muerte. ¿Se recuerdan ustedes que en el tiempo de Jesús también había una persecución de muerte? Pero la gran diferencia con Jesús es que Jesús,
aunque se podría decir que sobre él se puso un receptor de muerte y que al final se terminó haciendo realidad porque él murió crucificado, pero de todos modos, todos vamos a morir en algún momento, entonces no sería válida esa parte, sino más bien Moisés. En Moisés se puso un receptor de rechazo, porque lo que pasa es que ahí se recuerdan de que la mamá lo tuvo unos días nada más, y después de eso lo puso en el río, para que se lo llevara la corriente. Y entonces en ese canastillo, por eso es que hasta la fecha dicen un Moisésito, un canastillo, entonces lo puso en un canastillo, y entonces pues la hija del faraón lo encuentra, y entonces él, miren, Moisés tenía todo. De hecho hoy están pasando una novela que está saliendo todos los días en Canal 27 sobre la vida de Moisés. Yo vi una gran valla publicitaria y entonces me entró un poquito de curiosidad y un día de estos puse el Canal 27 ahí con mi mamá, que ahí hay televisión ahora, y vi un rato, como la mitad del capítulo. Y sinceramente está bien chanfleada, nada que ver con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque esa parte que yo vi, Moisés, es la parte en que huye de Egipto. Y en esa novela se mira que el hijo del faraón le ayuda a huir. Y entonces, y en la Biblia no dice nada que el hijo... Ajá, hay muchas cosas que se la imaginan ellos y así hicieron la novela, entonces no se la recomiendo, aparte que no le recomiendo las novelas, pero mucho menos esa porque no es lo que la Biblia dice. Bueno, la cosa es que Moisés sí tuvo todo, porque la hija del faraón tenía todo lo que pudiera necesitar una persona. Y cuando digo todo, es todo. Buena comida, buena salud, educación, buen vestuario, buen lugar donde vivir. O sea, él estaba viviendo como un hijo de un rey, como un príncipe. Pero en él ya había un receptor de rechazo. Porque en cierta manera hay que recordar que él fue como rechazado apenas tenía unos días de haber nacido. ¿Y dónde se manifiesta eso? Nosotros podemos irnos primero vayámonos a Éxodo capítulo 1, verso 22. Y vamos a leer esa parte. Éxodo capítulo 1, verso 22. Entonces Faraón mandó a todos su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Miren pues, ¿qué dijo el faraón que hicieran con los hijos que nacieran? Que los echaran al río. ¿Qué hicieron con Moisés? Lo echaron al río, solo que en un canasto. Esa fue la única diferencia. Entonces él en ese momento, cuando lo echaron al río, psicológicamente lo afectaron, le pusieron un receptor ahí de rechazo. Entonces dijo: no es que me hayan echado por orden del faraón, mi misma mamá me abandonó. O sea, la mamá realmente, ¿verdad?, ella quería que viviera. Por eso fue que lo puso en la canasta y dijo: allá está la hija del faraón ahorita. Pero lo que pasa es que en ese momento le instaló un receptor de rechazo. Imagínense cómo se siente un hijo. Y doña Olga más o menos nos puede decir, ser rechazado por sus papás. Que su mamá, por ejemplo, o su papá venga y que lo rechace, literalmente le diga: no, andate aquí, no te quiero. Le pone un gran receptor de rechazo. Aunque diga que no, por más que luche y sea positiva la persona, en algún momento el receptor percibe el rechazo. Entonces es así porque hay un receptor. No, pero cuando Dios lo llama a él al servicio, él dice que él es incapaz, que es de que no puede hablar, y entonces que es tartamudo, que el faraón no le va a creer y todo demás. Entonces él ya se siente, en ese momento, a los 80 años, él se siente rechazado.
Entonces ahí es donde nosotros podemos ver esa manifestación. Y de hecho, si quieren, trasladémonos adelante, vámonos al capítulo 2, verso 1. Siempre en Éxodo, capítulo 2, verso 1 al 3, vamos a leer ahora. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a que la tomase. Este es el evento que les acabo de mencionar, cuando él lo echan al río. Entonces, si nosotros queremos ver más adelante, encontramos nosotros ya cuando Moisés huye de Egipto, que creo que por ahí más o menos va la novela ahorita, por si alguien quiere seguirla viendo y no perdérsela. Entonces, cuando Dios lo llama, definitivamente se puede sentir que Moisés no se siente capaz. Y yo estoy de acuerdo con Moisés en parte en ese sentido, porque llega un momento en que cuando Dios lo llama, curiosamente, Dios no llama a la gente que es capaz, sino que Dios llama a la gente que es obediente y que de alguna manera se pueda sentir incapaz tal vez, ¿verdad? O que sea incapaz, entonces Él lo capacita. Pero en el caso de Moisés, ahí nosotros podemos ver el ejemplo cómo se manifiesta ese receptor. Pero no sabía que era su mamá. Ajá, ya de grande es cuando él se entera, ajá, se lo dicen. Y es ahí donde comienzan los problemas. Especialmente que mata a un egipcio, ¿ah? Que estaba golpeando a uno de los de su sangre, a uno de los israelitas. Bueno, entonces vamos a pasar a los tipos de receptores, porque hasta ahorita hemos visto cómo es que pueden ser instalados en uno. Ahora vamos a ver los tipos de receptores que hay. Entonces, el primer tipo que vamos a ver es los receptores ambientales. Como su palabra lo dice, ambientales son los receptores que están en el ambiente. Dice, reciben información por medio del ambiente. Pueden ser influencias espirituales, aunque no siempre. Paremos ahí. ¿Se recuerdan ustedes que hay un pasaje en la Biblia que dice que los espíritus inmundos habitan en los aires y en las regiones celestes? Entonces, en el ambiente, nosotros no lo miramos, pero en el ambiente pueden haber situaciones espirituales que nos pueden de alguna manera traer una especie de receptor. Yo un tiempo, cuando nosotros vivimos en Ciudad del Sol, de ahí adquirimos una casa en un condominio en San José, nos fuimos con mi papá, mi mamá y Olga, ya solo nosotros vivíamos con ellos. Entonces nos fuimos a esa casa. Ahí era una casa nueva, nunca nadie más la había ocupado, recién construida. Entonces, por alguna razón nosotros pensamos que como nadie la había ocupado, no había necesidad de orar y hacer lo que se hace en una casa cuando uno va a vivir, ¿verdad? Entonces empezamos a vivir ahí.
Y en las noches, cada noche que yo dormía ahí tenía pesadillas. Y entonces le dije a mi hermana, pues mira, fíjate que yo cada noche sueño animales y cosas que me persiguen. Yo también, me dijo ella. Chica, y así quedó, un comentario nada más. Como a los 15 días que teníamos de estar ahí, entonces ya ella me dijo, fíjate, me dice que soñé que por la ventana, que había una ventana en tu cuarto, que de hecho mi cuarto no tenía ventanas, que había una ventana en tu cuarto y soñé que habían unos enanitos, que se saltaban por la ventana y se te quedaban viendo cuando estaban durmiendo y se burlaban de vos, y se codeaban y se reían, y entonces yo cuando los vi, los regañé, me dijo, y entonces ellos se empezaron a burlar de mí, y entonces de ahí yo me acerqué y se tiraron al otro lado. La cosa es que tu cuarto no hay ventana, entonces me parece un poco raro. Cuando ella me dijo así me asusté, y entonces le dije, ya sé, lo que pasa es que aquí en esta casa hay una ventana abierta, entonces hay que orar. Oramos nosotros y limpiamos, regamos aceite y vino. A partir de ahí, chica, pude dormir el resto de las noches sin tener pesadillas. Una gran lección que me dio a mí, porque después de que vivimos ahí en San José, estuvimos viviendo aquí en el colegio, donde vive don Julio. Ahí nosotros estuvimos viviendo con mi familia unos días, pero ahí sí dijimos nosotros, oremos, dijimos nosotros, ahí está bien limpio, no se preocupe. Regamos sal y todo, limpiamos, ¿no? Y ahí tranquilos estuvimos nosotros. Miren qué rico se dormía ahí, tranquilo. La única pena era que los alumnos venían, entonces uno tenía que salir a bañarse y al sanitario todo, porque si no después, qué feo, vaya, se levantó Luis, entonces había que levantarse temprano. Eso era el único problema, ¿verdad? Pero por lo demás, que tranquilo, porque en el ambiente ya no habían receptores. En cambio allá sí había un receptor. Tal vez en la construcción los constructores hicieron cositas ahí, o tal vez en el terreno antes hicieron algo, tal vez algún sacrificio al diablo o alguna entidad demoníaca, o tal vez hasta algún entierro hicieron ahí, no lo sé. La cosa es que gracias a Dios, cuando nos salimos de ahí ya les dejamos bien limpio espiritualmente. Entonces, aunque usted no lo crea, es así. A mí me ha pasado que llego a un lugar, una casa, especialmente en las casas se da mucho, pero a veces en centros comerciales o lugares donde hay afluencia, y entonces comienzo a sentir en el ambiente algo pesado. Y es porque definitivamente en el ambiente hay algo. Entonces, definitivamente nosotros podemos adquirir un receptor a través del ambiente. Ejemplos bíblicos, pues hay definitivamente. Pero a veces no necesariamente pueden ser espirituales, ¿no? Que pueden ser psicológicos también. Veamos un ejemplo bien claro. Lucas capítulo 22, verso 3. Lo que ya no les conté, que después que nos fuimos de ahí, o mejor dicho, de aquí del colegio hacia el otro lugar donde vivimos, ahora sí dijimos nosotros, bueno, antes de pasarnos a vivir, vamos a orar. Empezamos a orar en las paredes y toda la cosa, y entonces ahí sí, gracias a Dios, aunque después que nosotros, yo ya no vivía ahí, sino que ya se quedó solo Olga con mi mamá, aseguran que en un par de ocasiones vieron a una niña correr adentro de la casa. Una de mis sobrinas asegura que estaba en la sala y oyó un ruido por el cuarto ese donde ella dormía, y que si cuando vio, salió una niña corriendo ahí, se metió al baño que está un corredor hacia el fondo, y dice que fue a ver al baño y no había nada. Y otro día mi hermana también asegura que vio a la niña entrarse al cuarto, a ese cuarto, y cuando no había nadie adentro del cuarto, oramos también y ya no volvieron a ver a la niña, solo al niño, a Danielito cuando llega. El ejemplo de Judas, el ejemplo de Lucas es un ejemplo de Judas. Vamos a Gladys que lo lea, para que nos pase el susto.
Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Se fijaron? Entró Satanás en Judas. Entonces en el ambiente estaba Satanás y él personalmente ni siquiera mandó a uno de sus secuaces. Se le metió a Judas. ¿Para qué? Para que Judas se entregase a Jesús. Y lo curioso es que Judas era uno de los 12. Entonces, si alguien es siervo de Dios, que le sirve a Jesús, a Dios, eso no garantiza que no se le instale un receptor que lo capte en el ambiente. Si se le metió a Judas, ay, Judas, ¿por qué Judas usted si yo lo quemo cada año? Dicen algunos, ¿va? Lo ponen ahí, le prenden fuego al pobre muñeco. No, si Judas era calidad, desde luego Jesús lo escogió entre uno de sus 12, era calidad. Para empezar, era bueno para las finanzas. Él controlaba la plata, puro contador. Para que no se quedó la contadora y aquí si no se sintiera ofendida. Pero la cosa es que Judas, bueno, era bueno. Y Gladys va a agregar algo. Yo puedo entender ahí que cuando habla que Satanás entró en Judas, no siempre quiere decir que haya una manifestación como otros lo miran, que cuando se enchamuca una persona, ¿va? Y bloquea y hace de todo, pero también puede estar Satanás moviendo a la persona con palabras que realmente lastiman, son hirientes, y entonces podemos decir, no es la persona, sino que es lo que lo está moviendo. Muy bien, Gladys, buen aporte. Miren, uno cuando uno piensa en un endemoniado, lo primero que piensa es que la persona... Eso es lo primero que le viene a la mente, bueno, ¿sí o no? Porque aquí la directora técnica me dijo que había una alumna que ella le llegó a contar que estaba endemoniada. Y que qué podía hacer, ¿va? Que el demonio se le había manifestado y que en su casa ella quiso matar a su novio, lo corrió por toda la casa con un cuchillo y que ella no era, pero a ella le contaron que andaba con el cuchillo como que si era Shuki. Y ella dice que no se acuerda que hizo eso. La cosa es que así se lo imagina uno. Porque de ahí me dijo la directora, oramos por ella. Ay, no, muchas gracias. Le dije, no, son bromas. Yo le dije, basta, bueno, pero que venga al estudio. Primero que oiga la palabra, que se siente a oír si quiere ser libre. Después que escuche la palabra, el que se quiere ir, que se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a ver aquí sin cuchillo, sin nada, la vamos a agarrar aquí. Pero no quiso ese día, ni siquiera vino a estudiar. No quiso, digo, ay, no, ni vino a estudiar, porque le dije, el día que venga a estudiar se queda aquí, porque estudia en la tarde. Y en el nombre de Jesús le dije yo que le dijera, y no quiso, no vino a estudiar. Bueno, la cosa es que así uno se lo imagina, ¿va? Y entonces, pero no siempre es así. Eso es lo que Gladys nos está diciendo, porque a Judas no se le manifestó así. A Judas se le manifestó llegando a hablar con los principales y diciéndoles, yo si quieren yo se los entrego. Y yo sé quién es. Ajá, le metió la idea. Y entonces todavía él dijo, aquí aprovecho y gano dinero. De todo modo lo van a matar, digo. Y yo gano. Entonces, además cuando lo mate yo me quedo con todo el pisto que tengo, haber dicho él, digo, porque él es el encargado de manejar el pisto. Pero eso yo me lo estoy inventando, la Biblia no dice que él haya dicho así, pero yo supongo que él sí lo pensó, porque le gustaba el pisto. 30 monedas de plata, era bastante dinero, creo yo. El tesorero, ajá, el que guardaba el tesoro. Ah, sí. Es el demonio que está dentro. Definitivamente. Entonces, el asunto es que a lo que quería llegar es que estaba en el ambiente. Tengo una pregunta. O sea que en el ambiente, si tuviéramos ojos espirituales, pudiéramos ver a los demonios caminando.
porque quiero compartir un sueño que tuve, eso hace años, que había soñado como que era el fin del mundo, y en una de esas miraba que había un gran remolino y caían varios demonios, si no estoy mal, y cuando ellos caían, o sea, yo miraba que las personas caminaban como si nada, todos tranquilos, pero yo podía ver esos demonios que estaban encima de la persona y los así como que golpeándolos, haciéndoles daño, pero ellos ni en cuenta, pero hacían sus cosas. Y los demás, el resto, se paraban en los cables y hacían averías, hacían cortocircuitos, o sea, era así como que hacían fiesta, ¿va? Y las demás personas así tranquilos como si nada. Y entonces yo quería saber eso. No, miren, así como Gladys lo soñó, yo de hecho he visto un par de películas de cazafantasmas, ¿va? Entonces supuestamente ellos tienen unos lentes especiales, supuestamente, ¿va? Porque la realidad no es así, con la que ellos pueden ver a los fantasmas y los cazan y que no sé qué. Entonces la cosa es que si nosotros tuviéramos ojos espirituales, es decir, para poder ver el mundo espiritual, daría miedo, digo yo, porque sí hay potestades en el ambiente. De hecho, aquí no están, porque este lugar se mantiene en el nombre de Jesús limpio, pero cuando uno sale, allá afuera hay. Y cuando uno pasa por ese lugar, hasta se siente, fíjense. Yo, por ejemplo, ese día que fuimos a acompañar al velorio ese, solo en el camino, cuando uno va caminando aquí, pasa enfrente de ese bar que está ahí a Azucenas, chicas, se sienten las potestades que están ahí en la puerta, y sigue caminando media cuadra después una cantina, y se siente una cosa fuerte, y no digamos verba, si lo viéramos, daría miedo, digo yo. Sí, algunos puede que lo miren, otros puede que inventen que lo están viendo para hacer más emocionante la cosa. O imagínense que yo le digo, veo un demonio que está allá parado, nos está observando, pero ¡demonio te vas! Usted dice, oh, el hermano Luis, qué espiritual. Entonces hay gente que le gusta eso, así va, y entonces hay que ir, va, ese pastor. Puede ser que algunos se los tengan. Cabal, puede ser que algún pastor se lo esté inventando para sí. Nosotros sabemos, la Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está con nosotros. Claro. Ahora, imagínense que si yo comienzo a decir que miro demonios y que no sé qué, hubiera más gente aquí en los estudios bíblicos, digo yo, asustada, ya se hubieran ido ustedes también. Pero puede ser que alguien sí, puede ser que Dios le permita. Yo preferiría mejor ver ángeles en vez de ver demonios. Si el Señor me va a permitir ver el mundo espiritual, mejor ángeles. De hecho, ahorita estoy viendo ángeles aquí. Ustedes son ángeles. ¿Y cómo? Sí, la Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea que uno puede hospedar ángeles. Hospeda a una persona y esa persona puede ser un ángel, no caído, sino un ángel de Dios. Entonces, Daniel sí los vino a asustar, ¿verdad? Miren pues, curiosamente, a 2 de sus discípulos en el ambiente recibieron receptores de parte de Satanás. Primero Judas y segundo, ¿quién fue? Pedro. Definitivamente, y en la Biblia, vámonos a Mateo capítulo 16, verso 22. Judas fue influenciado por Satanás para entregar a Jesús, y Pedro fue influenciado por Satanás para impedirle que cumpliera el propósito para el cual él vino a este mundo. ¿Quién lo tiene? Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo:
Señor, ten compasión. Jesús ahí le estaba diciendo que le era necesario padecer y morir. Él les dijo, miren, me van a matar. Oye, yo voy a sufrir, me van a lastimar y todo. Entonces Pedro le dijo, veamos en el inicio. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ok, ¿a quién se lo dijo? A Pedro, pero está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Porque de ahí se le dio cuenta que Satanás estaba dentro de Pedro. Podría ser que Dios nos ayude. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahí está bien. Entonces lo que me llamó la atención es que en el ambiente Satanás estaba buscando la forma como echar a perder todo. En primer lugar, quitándole a uno de sus discípulos y utilizándolo para que él fuera un instrumento de uso de Satanás en lugar de ser un instrumento de uso de Dios. Y en segundo lugar, en el caso de Pedro, utilizándolo como un instrumento para seducirlo a que no se dejara hacer todo lo que le iban a hacer. Porque miren, pues pregunto, si Jesús se hubiera resistido y no entrega su vida, no muere, no resucita, ¿tendría sentido que hoy estuviéramos aquí reunidos predicando, compartiendo? No, ningún sentido. Porque no habría salvación. Nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Simplemente nos tocaría nada más el juicio y sin posibilidad de tener abogado que nos defienda, que es Jesucristo. Entonces estaría definitivamente seria la cosa. Entonces el asunto es que Jesús tenía que cumplir ese propósito por nosotros, y entonces Satanás estaba buscando la forma de estropearlo. Entonces en el ambiente definitivamente pudimos ver esos dos casos. Pero no solo eso, también vemos cómo Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Primera de Samuel 16:4. Saúl ya tenía un receptor de maldad en él. Entonces este espíritu malo de parte de Dios, Primera de Samuel 16:14. 14. Ajá. 4 dije, me equivoqué. ¿Ya lo tienen, no? 16:14 dijo, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿A quién están hablando ahí? De David. Ahora, lo curioso es que sobre David ya habían puesto un receptor de aceptación, porque Dios ya lo había escogido a él. David ya había sido ungido para ser rey. Entonces sobre David ya había un receptor de aceptación y de unción. Entonces, miren pues, en el ambiente había un receptor
de un espíritu malo que entraba sobre Saúl y lo atormentaba. Pero lo curioso es que cuando viene un receptor negativo sobre una persona, otro receptor positivo puede echar fuera a ese receptor negativo. El ejemplo más claro lo tenemos ahorita mismo. Saúl tenía un receptor de desobediencia. Él era desobediente y por ser desobediente se ganó el receptor de maldad y el receptor del espíritu malo de parte de Dios. Ahora, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía y lo atormentaba, el receptor positivo de la unción que tenía David cuando tocaba el arpa hacía que entonces abandonara al espíritu malo de Saúl, entonces se tranquilizaba. No sé si me voy a entender. En el ambiente pueden haber receptores positivos y receptores negativos. La música para alabar al Señor genera en el ambiente un receptor positivo. La música satánica, rock, metálica y toda esa música que de alguna forma no alaba al Señor, tiene un receptor negativo. Está comprobado que el que escucha esa música se mantiene negativo. Mira vos, ¿y será que podemos hacer tal cosa? No creo, no funciona, no se puede, no hay, nadie me quiere. Solo así piensa. Por eso es que entonces comienzan a vestirse de negro, se ponen la mitad del pelo aquí, entonces aquí. Porque lo que pasa es que por la música. Y las uñas color negro, de repente comienzan a afilarse los colmillotes. Y entonces, ¿pero por qué? Solamente hay que ver qué están oyendo. Le cambiamos la música. Le ponemos música para alabar y adorar al Señor por 1 mes y 10 días. Y le aseguro que ya está de blanco, ya la persona ya sonríe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y todo, porque le cambian el receptor en el ambiente, en la música. ¡Ja! La música, ahí sí están los receptores ustedes. Yo que tengo contacto con jóvenes, me he dado cuenta que los que llegan a ese punto, lo primerito que hacen es aborrecer todo lo que es Dios. No pueden escuchar un canto ni la palabra porque tienen ahí un rechazo por Dios, ¿no? Definitivamente por el receptor que tienen. O sea que el receptor es el receptor de maldad. Entonces, atraen fácilmente la maldad. Alguien les dice, vos juguemos una broma pesada. Aquel, órale vos. Para eso sí tienen ánimo. Está bueno vos. Para eso sí, pero le dice vos, vayamos a la iglesia. ¿Qué? Dice, hay rechazo, definitivamente. Pero todo está en el ambiente. Todo está en el ambiente, definitivamente. Y uno tiene que tener mucho cuidado de cuál es el ambiente en el cual uno se mueve, definitivamente. Porque un chico se junta con otros chicos que están llenos de cosas malas, es malo. claro, se pasa porque es que es ambiental. Sí, es ambiental, definitivamente. Dime con quién andas y te diré cuál fumas. También, sí, definitivamente. El que anda entre la miel. Va, entonces, pero ¿por qué? Por el ambiente, los receptores. Dependiendo qué receptor tenga una persona, así va a ser su actitud. Dependiendo cómo sea su actitud, así va a ser de los que estén cerca de él. Porque se le pasa lo negativo, se le pasan los demonios, definitivamente. Entonces, esos son los receptores ambientales. Creo que lo vamos a dejar ahí porque el tiempo se nos ha agotado. Pero vamos a seguir la otra semana hablando del otro tipo de receptores que son los inherentes y los receptores motrices.
Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.